una vez que ordene el juez la actuación inmediata, ni el ministro, ni Aníbal Torres, ni el presidente Castillo pueden decir nada, tienen que cumplir la resolución judicial. Una obligación del Ejecutivo, algo que hasta ahora no entiende este Ejecutivo, es que tiene el deber de hacer cumplir las leyes y las resoluciones judiciales. Entonces, una vez que salga la orden de la actuación inmediata, tendrá que ocurrir el cumplimiento obligado, aun cuando le quede la tentación absurda de nombrar un procurador entre hoy y mañana. Doctor Campos, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido a Exitosa. Buenas noches, Pedro. Buenas Muchas noches. gracias. Disculpen el problema de comunicación. Bueno, es entendible en estos momentos, pero queremos preguntarle directo con el tema de la decisión del Poder Judicial. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene a continuación luego de que se decida, que el señor Soria tiene que ser repuesto en el cargo? Bueno, lo que corresponde en este momento es establecer la ejecución anticipada de la decisión. Esta es la decisión de un proceso constitucional de amparo que ha tutelado y creo que debemos reconocer gracias a la valentía de un juez titular. Este problema ocurrió en febrero y, como es sabido, fue precisamente el hecho de haber denunciado al presidente Castillo la causa real de la salida de Daniel Soria contra lo que dispone la Constitución y la ley. Desde febrero a esta fecha, en realidad, el juez titular no estuvo en su cargo y nos tocó una jueza que eventualmente lo único que hizo fue demorar, y en medio de eso el gobierno aprovechó para poner una persona que en este momento debiera ser investigada también penalmente, porque en la denuncia del presidente de la República que se ha presentado el día de hoy por parte de la fiscal de la Nación, se ha puesto un grupo de encubridores y evidentemente una encubridora era precisamente la señora Carguajulca, porque la única denuncia que tuvo el presidente de la República fue la que puso Daniel Soria y fue la que le costó la salida contra lo que dispone la ley y la Constitución. Entonces, el Poder Judicial el día de hoy ha tutelado, ha amparado, con una buena decisión, que ha entendido que precisamente tiempo el único procurador era Daniel Soria. Entonces, el único procurador era Daniel Soria y consecuentemente lo ha repuesto en su lugar. Así que esperamos poner un recurso de actuación inmediata para que lo más pronto posible pueda volver al cargo Daniel Soria, si es que el gobierno permite y acata la resolución judicial, que ya la conoce, por cierto. Así es, justamente eso queremos preguntarles. Hacemos una línea de tiempo. María Carguajulca asume este cargo. Señor Campos, ¿sí me escucha? Señor Campos. Muy bien, vamos a mejorar la comunicación. Estamos conectados con Joseph Campos, abogado de Daniel Soria. Comprendemos la complejidad de la comunicación frente a lo que ha ocurrido el día de hoy. Yo quería preguntarle justamente lo que él menciona, si existe alguna vía, algún camino legal para que el Premier y el ministro de Justicia, Félix Tchero, impidan que él retorne a su cargo. Si existe algún tipo de instancia para que ellos puedan apelar la decisión, si pueden impugnar esta decisión. Vamos a esperar la respuesta oficial de Joseph Campos y vamos a, como yo le mencionaba, una línea de tiempo, ¿no? Ingresó María Carguajulca en su reemplazo. Sabemos de que ella no tenía, digamos, este tipo de derecho porque porque tenía muchos cuestionamientos, y luego ingresa Javier León, que duró solo 4 días en el cargo y que luego él mismo renunció. Señor Campos, buenas noches. Complicada la comunicación en estos momentos. 9:47 minutos. A ver, doctor Campos, a ver si esta vez sí podemos conversar con la nitidez que necesita la población escuchar. ¿Nos escucha? Bien, vamos a superar todo ese problema. No se preocupen, vamos a mejorar la comunicación y vamos a finalmente quizás hablar con él. Roy, tú le haces la pregunta y nos puedes leer la respuesta, porque hasta ahora el ministro Félix Tchero no se ha pronunciado sobre el tema.
Ujú. Él ha estado dando sus opiniones y ha estado hablando sobre el tema del presidente Pedro Castillo, pero no se ha pronunciado directamente sobre el tema que le compete justamente a su cartera, ¿no? Y además que en estos momentos hay un cargo vacante para el puesto de Procurador Ujú. General del Estado y que por mandato judicial le corresponde a Daniel Soria Luján, que tendría que ser repuesto en el más breve plazo posible porque esto ya lo dictaminó la justicia en esa sentencia que deja sin efecto el retiro que había finalmente generado el propio gobierno peruano. Un cargo que, por cierto, surgió del el cargo de Procurador General del Estado, un poco para hacer de recuento Ujú. histórico, surgió en el interregno parlamentario, recuerda Katiuska, que cuando se cierra el Congreso el 29 de septiembre del 2019, en ese periodo de interregno parlamentario, con solamente funcionamiento de la Comisión Permanente, el presidente Martín Vizcarra, tenía facultades para emitir decretos legislativos y mediante esos decretos termina creando la figura del Procurador General del Estado y que solamente él tenía, este procurador, la facultad de denunciar a funcionarios de alto nivel como un presidente. Y que no ocurra lo mismo que había pasado, recuerda, con Catherine Ampuero cuando era procurador anticorrupción y que denunció al expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Para evitar eso, crearon la figura Procurador General del Estado y es el único facultado para denunciar a un presidente de la República, cosa que ha hecho el señor Soria cuando estaba en funciones Pedro Castillo y por eso lo sacaron del cargo. Señor Campos, ya está conectado nuevamente. Buenas noches. Sí, buenas noches, mil disculpas. Estoy fuera del país, así que lamento Comprendemos, los problemas. comprendemos. A ver, yo quería preguntarle si existe alguna forma de que el ministro de Justicia, Félix Chero, o el premier Aníbal Torres Vázquez apelen esta decisión, impidan que Daniel Soria se convierta nuevamente en Procurador General del Estado. Los amparos tienen un mecanismo a procesar que se llama actuación inmediata de la sentencia. Es la forma como la cual, una vez que hay declaración de fundada la demanda, el juez ordena que se actúe inmediatamente la sentencia. Eso va a ser una orden judicial, es más potente que una medida cautelar, porque la medida cautelar se hace con o sin sentencia. La actuación se hace con la sentencia, así que una vez que ordene el juez la actuación inmediata, ni el ministro, ni Aníbal Torres, ni el presidente Castillo pueden decir nada, tienen que cumplir la resolución judicial. Una obligación del Ejecutivo, algo que hasta ahora no entiende este Ejecutivo, es que tiene el deber de hacer cumplir las leyes y las resoluciones judiciales. Entonces, una vez que salga la orden de la actuación inmediata, tendrá que ocurrir el cumplimiento obligado, aun cuando le quede la tentación absurda de nombrar un procurador entre hoy y mañana, porque comprenderá que eso va a ser una tentación. Así ¿no? es. Entonces, pero ya sabrá el nuevo procurador a qué les pasa a los ayayeros de turno, a estos que eventualmente se prestan para establecer los encubrimientos, porque como les comentaba hace un momento, debería incorporarse a la investigación contra el presidente Castillo a todos los funcionarios que se mencionan en la denuncia de la fiscal, pero también a la señora Carguajulca, porque ha hecho una tarea de encubrimiento durante todo este tiempo donde no denunció nunca al presidente de la República. Ahora, el Poder Judicial deja en claro en esa sentencia que el cargo de Procurador General del Estado no ejerce un cargo de confianza, sino que es designado bajo una resolución suprema y bajo condiciones que tiene que cumplir. Y el gobierno del presidente Pedro Castillo ha dicho que no cumple condiciones para que ejerza el cargo de Procurador General del Estado. ¿En qué queda ese criterio para el Poder Judicial? Lo que pasa es que para eso se habilita un procedimiento. Si él cree que Daniel Soria cumplió o no cumplió, cosa que es raro, porque el último que le renovó el contrato a Daniel Soria fue el Aníbal Torres. ¿Ya? Aníbal Torres fue el último que le renovó el contrato. ¿Ya? Pero lo único que pasó acá en realidad con Daniel Soria fue tan simple como que denunció al presidente Castillo y ahí perdió la gracia. Entonces, se entiende mal cuando se cree que puede ser funcionario de confianza del Procurador General del Estado si es el único que puede denunciar al presidente. ¿Cómo compatibilizo la posibilidad de tener la posibilidad de denunciar al presidente y simultáneamente depender de su confianza? Es absurdo. Entonces, frente a eso, lo que tiene que ocurrir es lo siguiente. El presidente Castillo debe comprender
¿no? Y hacerle entender a aquellos que lo asesoran mal que cada vez que están nombrando a un procurador después de Daniel Soria, sin que le haya iniciado un procedimiento, si él cree que Daniel Soria es un mal procurador por alguna razón, porque de repente cree que haya ocurrido una inconducta, que inicie el procedimiento. Miren, el caso más sensato o más próximo que podemos ver de lo que le ocurre a Daniel Soria es lo que le pasa a María Jara. ¿Se acuerda cuando el huido ministro Silva la quiso sacar? ¿Acaso pudo sacarlo? No la pudo sacar porque María Jara le dijo, oye, ¿sabes qué? Tú no me sacas porque a mí me dice la ley que me sacan por causales. Iníciame un procedimiento y si me ganas, me sacas, pero no antes. Y la misma figura aplicaba para Daniel Soria o para el cargo de Procurador General del Estado. ¿Deben existir motivaciones causales suficientemente fundamentadas para que se lo pueda retirar del cargo? Desarrolladas a través de un procedimiento. Porque esa es la garantía, porque imaginemos pues que si siempre estuviera dependiendo de la voluntad del presidente o del ministro, ¿qué fuerza, qué garantía va a tener para ejercer el cargo que se le ha dado? No va a poder, pues. O sea, aquí hay una absoluta incomprensión de lo que quiso la ley. La ley de la Procuraduría General del Estado quiso que el jefe del procurador no sea el ministro, precisamente para que tenga la facultad y la independencia de decirle no al ministro, porque a veces, como ha ocurrido en este nefasto tiempo que estamos viendo de denuncias múltiples respecto a determinados ministerios, puede ser que de repente ocurra un problema o un ministro corrupto y no va a hacerlo o obligar al procurador, que al final de cuentas depende de su trabajo, a efecto de que diga no cuando debe decir sí. Por esa razón se hizo la Procuraduría General del Estado, para que no sea Procuraduría General del Gobierno, para que no dependa del poder, para que tenga autonomía e independencia. Bien, ahora, doctor Campos, para cerrar, ¿cuánto tiempo tiene de plazo el gobierno para que pueda dar cumplimiento a esa disposición judicial? Primero creo que debería tener la entereza y evitar un problema más y acatando la sentencia de una vez y sin impugnar. Pero si incluso ocurriera esa tentación, eso no impide que nosotros pidamos la actuación inmediata y que de unos 2 o 3 días, lo que demore el juez, ordene que se actúe inmediatamente la sentencia y podríamos tener entre el viernes o el día lunes nuevamente al procurador Soria en el poder. Aun cuando, insisto, el ministro Chero, que además dice que va a revisar la sentencia, ¿y qué competencia tiene él para revisar la sentencia? Él solo debe cumplirla, que no sea majadero. Entonces, el ministro Chero, ¿no? Aun cuando tenga la tentación de proponerle un problema más al presidente y querer nombrar a un procurador entre hoy y estos días, igualito, la sentencia se tiene que cumplir y lo tendrá que reponer a Daniel Soria. Que no se agoten en esfuerzos absurdos. Yo le quiero llevar ese escenario posible, porque con el gobierno del presidente Pedro Castillo cualquier cosa puede ser posible cuando no se quiera dar cumplimiento a un mandato judicial. ¿Qué pasaría si el gobierno dice, lo reviso, lo voy a impugnar, no estoy de acuerdo, no voy a dar cumplimiento, no repongo a Daniel Soria Luján porque para mí como gobierno no cumple con las condiciones? ¿Qué podría pasar? Bueno, va a estar en un nuevo problema y en la comisión de un delito, porque lo que el juez puede ordenar es la actuación inmediata de la sentencia aun cuando la apelen, y eso está previsto en la ley. Si él se atreve a no cumplir, bueno, está infringiendo la Constitución, está incumpliendo la ley, está incumpliendo una resolución judicial e inmediatamente uno puede pedir su acusación constitucional. Eso es completamente válido. Y le va a seguir el camino a todos estos funcionarios que eventualmente no conocen la ley. No, sí la deben conocer. Lo que no conocen es lo que obliga el Estado constitucional. Permítame decir esto porque realmente lo quiero decir. Ya estamos viendo las razones reales de aquellos que piden el cambio de la Constitución. La Constitución incomoda al poder. La Constitución y sus límites le incomoda. Por eso le molesta. Por eso es importante resguardar el Estado de la Constitución para que todos tengamos que entender que los derechos no son libérrimos, son limitados. Y la facultad es más todavía. Entonces el Estado debe comprender, el gobierno debe comprender que no le han regalado un poder, se lo han prestado nomás, pero además le han prestado para que cumpla el ejercicio del poder conforme a la Constitución y la ley. Y realmente eso es un tema que estamos viviendo como drama,
pero que el día de hoy el Poder Judicial, el juez Valencia, ha tenido la entereza y la valentía de dar una lección para efecto de que esto se vuelva a restablecer. Realmente hemos vivido meses de encubrimiento al presidente de la República gracias a la salida de Daniel Soria de manera irregular y al nombramiento de estos personajes que incluye a inhabilitados por el Colegio de Abogados de Lima, que incluye a señalados como testaferros de narcotraficantes, que incluye una señora que no tenía ningún tipo de competencia de ningún tipo, que cuando el presidente iba a la audiencia se quedaba callada. Esas cosas que crean vergüenza e indignación ya no deben volver a ocurrir. Así que el presidente debería más bien acatar la resolución judicial. Doctor Campos, y finalmente someterse. Para terminar, entiendo que también parte de la sentencia en la resolución menciona que se declara nula la remoción y en consecuente se mantenga la vigencia de la resolución suprema que designa a Daniel Soria. Su reposición además termina acarreando el hecho de que se le reponga el sueldo, el salario que se le restó, que se le quitó cuando fue removido del cargo. Bueno, ese es un debate que podrá quedar en el tema pendiente, pero aquí lo que nosotros realmente queremos, yo como defensa, como abogado defensor, que creo tengo alguna experiencia es un día de júbilo para la democracia. Realmente es el momento, cuando se limita al poder, cuando al poder se le dice, oye, tranquilo, este poder que tienes es prestado por nosotros y tu límite somos nosotros, es el momento en que la democracia se alegra. El día de hoy es un día de fiesta para la democracia peruana cuando el presidente Castillo le han corregido un error al que seguro el termocéfalo ministro Aníbal Torres lo llevó a este tema. Realmente lamento que este personaje haya generado tantos problemas para la gobernabilidad con exabrupto, porque realmente ha sido un exabrupto. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, que tengan buenas noches.